Capítulo 7. La tentación perpetua de las mujeres y la tendencia perpetua de los hombres. Parte 1. Las Escrituras revelan que la serpiente era astuta, en Génesis capítulo 3, versículo 1. Más que todos los animales del campo, ésta dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Observen la estrategia. Lo primero que hace es cuestionar lo que Dios dijo o prohibió, como si quisiera saber cuánto ella conoce la palabra de Dios. La mujer pasó la prueba. Sí, conocía la voluntad de Dios. Su marido había hecho un buen trabajo sacerdotal, ya que le compartió lo que Dios le había enseñado. Mira la respuesta que la mujer le dio a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Génesis capítulo 3, versículos 2 al 3. Si analizas el pasaje bíblico donde se limitó el consumo del fruto prohibido, en capítulo 2, versículos 16 y 17, descubrirás que Eva no había sido creada todavía y que Dios nunca dijo que no lo tocaran. Sin embargo, Eva dijo a la serpiente que no debían ni siquiera tocarlo. Obviamente, Adán jugó un papel excelente en transmitir la verdad de Dios a su esposa. Quiero aclarar esto, porque he escuchado y leído comentarios explicando por qué Eva cayó, imputándole a Adán no haber hecho bien su papel como sacerdote. No moriréis, dijo la serpiente a la mujer, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le está ofreciendo Satanás a la mujer? ¿Qué significa ser como Dios? Básicamente es que, si fuesen como Dios, no tendrían que sujetarse a él. Ya no sería tan necesario depender de Dios. En otras palabras, vamos, independízate. Para un ser tan extraordinario y capaz como es la mujer, me parece que se hace más atractiva esta clase de tentación. Ya por diseño natural, está tan parecida a Dios que obtener lo que le faltaba para lograr ser como Él era irresistible. Mujer, ten esto en cuenta. La independencia será una tentación perpetua en tu vida. Ser independiente, aún dentro de una relación con un hombre, será muy atractivo para tu naturaleza caída. Habrá una tendencia a sentir la satisfacción de que el hombre te necesite más de lo que crees necesitarlo a él. Si sientes orgullo al decir que los hombres no pueden vivir sin ustedes, porque ustedes sí pueden vivir sin ellos. Y si sientes la tentación de tomar la autoridad que no te corresponde, entiéndelo, eso tiene un origen satánico. Ese pensamiento no es de Dios. Rechaza ese argumento porque podría convertirse en una fortaleza en tu vida. Precisamente este fue uno de los elementos principales en la caída de Lucifer. Lo cerca que estaba de Dios era tan parecido a él, y el grado de autoridad delegada que poseía fue tal que lo llevó a codiciar el trono que solo estaba reservado para el Hijo de Dios. Otro consejo para ti, mujer. Tienes un poder extraordinario para persuadir. Haz buen uso de él. Tus virtudes y talentos te hacen especialmente astuta o sabia para convencer. ¿Qué hizo Eva para lograr que Adán comiera del árbol? Si él fue tan excelente en transmitirle el consejo de Dios a su esposa, ¿qué pudo haber hecho Eva en tan poco tiempo como para que Adán cediera tan fácilmente? No tengo duda de que las cualidades encantadoras de Eva, dadas por Dios, jugaron un papel muy importante en el proceso. Mujer, usa tus encantos para el bien y nunca para el mal, ya que tu potencial de persuasión es enorme. Lo que aquella pareja ignoraba era que ningún ser humano en carne puede tener el conocimiento del bien y del mal sin corromperse.
El conocimiento del mal seduce. Por eso, casi nadie es tentado por aquellos pecados a los cuales no han sido expuestos. Las luchas más grandes se manifiestan en las áreas donde se ha experimentado el pecado anteriormente. Además, este trajo la muerte del espíritu. Las tinieblas cubrieron sus almas y sus cuerpos comenzaron a sentir las consecuencias. Empezaron a envejecer. Debemos señalar que, antes del pecado, se muestra la concupiscencia de la carne. En Génesis capítulo 3, versículo 6 dice: «Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría». Lo que infiero de este pasaje es que la tentación, primero, se vale de algunos de nuestros sentidos, en este caso los ojos. Esa fue la vía utilizada estratégicamente por el diablo para aumentar la codicia de la mujer. La desobediencia y el pecado provocan cambios en nuestra genética espiritual que no reconocemos de inmediato. Luego las mutaciones empiezan a manifestarse. El efecto físico de lo ocurrido espiritualmente no va a tardar en brotar. Desde entonces, la mujer ha tenido un poder seductor que emana de sus ojos. La Biblia nos aconseja cuidarnos de la mirada de la mujer pagana. En Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30 dice: «Y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana». En Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 16, dice: «No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo». Sus ojos pueden ser cautivantes por naturaleza, por lo cual toda mujer consciente de esta realidad debe ser muy cuidadosa y asumir responsabilidad con el uso de sus ojos. Lo más terrible es que esta concupiscencia es como una enfermedad contagiosa. Se transmite a los más cercanos, en el caso de Eva, a su esposo. Desde ese día se le abrieron los ojos a ambos, pero tal parece que a los hombres se multiplicó en gran manera. ¿Por qué? Esta es mi explicación. Todos sabemos que el sentido de la vista es extremadamente sensible en los hombres, a diferencia de las mujeres. Hola, somos distintos. Debemos recordar que cuando Dios creó a Eva, Adán no tuvo la oportunidad de conocerla. Por lo tanto, él se enamoró de lo que vio cuando despertó del sueño. No hay duda de que Adán la recibió por esposa sin haberla tratado por quien se la regaló. Pero además de eso, Dios la creó hermosísima para que le fuera agradable a sus ojos. Quiere decir que ya el hombre venía con ese potencial visual, dado por Dios. Pero cuando el pecado se introdujo por vía de los ojos de Eva, el virus se transmitió a Adán, solo que le hizo más daño que a ella, por causa de su sensibilidad visual especial. Esto significa que las mujeres no deberían criticar a los hombres porque seamos tan visuales. Perdonen, es nuestra naturaleza. Creo que las mujeres deberían sentirse responsables de cuidar cómo se exhiben al vestirse. Tengo en alta estima a aquellas que lo hacen decorosamente, porque aceptan y respetan esta realidad natural de los hombres. Ellas nunca comprenderán cuántas presiones emocionales y físicas sufren los hombres por causa de las mujeres que golpean su sensibilidad, cuando se visten indecorosamente, o peor aún, que se aprovechan de esa hipersensibilidad porque gustan sentirse codiciadas por ellos. ¿Y qué de las mujeres casadas que no quieren aceptar esta realidad natural de los hombres o le dan poca importancia y ya no cuidan su apariencia para agradar a sus esposos? Creo que somos ambos responsables delante de Dios de agradarnos, no solo emocionalmente, sino también en la carne. El apóstol Pablo fue muy claro en cuanto a esto.
más de lo que muchos hubieran querido que fuera, él dijo en 1 Corintios, capítulo 7, versículos 32 al 35. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Esto significa que una de las maneras de cumplir con nuestro deber conyugal es cuidar de nuestros cuerpos, para que éstos luzcan agradables a los ojos de nuestro cónyuge. Ahora bien, si los hombres son más visuales que las mujeres, significa que para ellos es mucho más importante que ellas se mantengan apetecibles y codiciables a la vista, en el buen sentido de la palabra. El hecho de que las mujeres sean más tolerantes con la apariencia de sus esposos no significa que ellos tengan que serlo. Exigirlo es luchar contra la naturaleza. Debo aclarar que no estoy de acuerdo con la carnicería moderna que existe en nuestros tiempos, con las cirugías plásticas. Este afán por lucir súper esbeltas y eternamente jóvenes no me parece sano. Creo que cada cual, a su edad correspondiente, puede lucir bien y agradable a la vista, cuidando que su cuerpo y aceptando con elegancia las señales naturales de la vejez. Dios es amor, y todo aquel que se aleja de su presencia perderá capacidad de amar, que podemos definir como todo aquel comportamiento que sirva para unificar y edificar una relación. Por ejemplo, el afecto físico, el romance, los halagos, la paciencia, el perdón, la aceptación de la naturaleza del otro, la tolerancia, el cubrirse, el servir, el sacrificio, el bendecir, etc. Podríamos tener personalidades extraordinarias y temperamentos muy equilibrados, pero, tarde que temprano, sin Dios, no seremos capaces de enfrentar todos los retos de la vida y ni de neutralizar todas las fuentes de competencia que luchan contra los designios del amor.